Hoy les voy a hablar de otro protagonista en la devoción de la Santa Faz de Jesús, que también está en proceso de canonización, que se lo llama el Santo Hombre de Tours, pero su nombre era Leo Dupont. Leo Papin Dupont es un hombre que nació en la Martinica, que en ese momento era una de las colonias de Francia en 1797. Es un hombre que le toca ese gran cambio del mundo, ¿no es cierto?, que es la Revolución Francesa, justamente en una de las colonias por parte de su padre. Era un hombre muy rico que tenía una plantación en la Martinica con muchos esclavos. Justamente la Revolución Francesa abuele la esclavitud por parte de su madre, que es criolla de la Martinica, pero que es de una familia noble francesa. Justamente cae la nobleza en Francia con la Revolución Francesa. Bueno, él es mandado a Estados Unidos a estudiar, después vuelve y es mandado a Francia a estudiar. Cuando regresa a la Martinica, se encuentra con que su padre había muerto cuando él era joven. Su hermano de 24 años muere. Su mujer con la que se casa muere al dar a luz. Su hija muy pequeñita muere y entonces queda él solamente con su madre, y entonces deciden, bueno, vender todas esas posesiones importantes que tienen en la Martinica y viajar a Francia, donde se instalan en la ciudad de Tours. Cuando él llega le llama mucho la atención que la Revolución Francesa había destruido el santuario de San Martín de Tours, ni más ni menos. Y entonces decide repararlo porque se habían construido casas en el lugar donde había estado la tumba de San Martín, y entonces va comprando esas casas, va tirándolas abajo, va haciendo las excavaciones arqueológicas para el redescubrimiento de la tumba, y entonces se restablece el culto de San Martín de Tours. En 1849 él establece la adoración nocturna en Tours, que después se va a extender por toda Francia. Y también él, como entre las obras de misericordia que hace, que son infinitas, digo, es un hombre rico, que ayuda mucho, mucho a los pobres, a los conventos, a los orfanatos. Él empieza a ayudar a las carmelitas de Tours, y así conoce a Sor María de San Pedro, que tiene entre 1844 y 1847 las revelaciones de Jesús acerca de la devoción a su Santa Faz. Entonces se establecen la cofradía de la Santa Faz, y como Sor María de San Pedro muere al año siguiente, él es el que continúa toda esa obra. Es muy interesante porque los escritos de Sor María de San Pedro son guardados, y él insiste hasta que un arzobispo, Colet, es el que decide estudiar los escritos de Sor María de San Pedro. En ese momento, en 1849, hay un milagro en el Vaticano, del cual ya les hablaré en otro video, por eso no les hablo acá, pero que en una tela que es conocida como el velo de la Verónica se aparece milagrosamente la imagen de Jesús, y hay muchos testigos, y se llama a un litógrafo, es decir, alguien que hace un grabado en piedra para que copie los rasgos que están apareciendo en ese velo. Y entonces ahí tenemos una imagen de Jesús que se extiende muy rápidamente por todo el mundo, pero particularmente en Francia, justamente a través de la devoción de este hombre. Bueno, él decide que en la sala de su casa
una imagen de estas que consigue y que siempre arda frente a esta imagen una lámpara de aceite. Como la gente empieza a visitar esa casa, entonces él, por devoción, enjuga un velo en el aceite de esta lámpara y, por ejemplo, por decirle, si tiene un problema en los ojos, se lo pone en los ojos, si tiene un problema en la mano, se lo pone en la mano. Y bueno, ya hay muchas curaciones milagrosas. Y entonces, lógicamente, eso ayuda a que se expanda la devoción. Y entonces, cuando él muere, en 1876, a la edad de 79 años, su casa la compra la arquidiócesis de Tours y la convierte en un oratorio de la Santa Faz. Y con el tiempo, un sacerdote, el Pierre Janvier, que es el que escribe la vida de Sor María de San Pedro, la vida de Leo Dupont y la devoción de la Santa Faz, se convierte en el superior de una congregación de sacerdotes que se dedican a promover la devoción de la Santa Faz y que tienen esa casa como su casa madre. Bueno, fíjense ustedes cómo esta devoción va teniendo como personas que van conociéndose entre sí y van como asumiendo la posta de ese enamoramiento por mirar el rostro de Jesús y ese deseo de que Jesús sea mirado, de que sea honrado, de que vuelva a estar en el centro de nuestras casas, en el centro de nuestros corazones, en el centro de nuestras iglesias. Fíjense la relación, ¿no es cierto?, que hay entre la adoración eucarística, la adoración nocturna, que además es un tipo muy particular de oración eucarística, porque es un tipo de oración que está como fuera del tiempo. Nosotros durante el día estamos siempre apurados, siempre tenemos cosas que hacer, pero así como Jesús a la noche muchas veces le dedicaba tiempo para la oración. Bueno, los que hacen adoración nocturna cuentan esta experiencia, que a veces estar frente a Jesús es más descansado que dormir y que si bien le quitan algunas horas al sueño, no les quitan oraciones al descanso, porque justamente ese tiempo es más descansado que el sueño mismo. Y bueno, y es una forma de estar delante de Jesús, mirándolo y siendo mirados por Él. Y fíjense cómo esta congregación se junta después con el milagro que hay en el Vaticano, se establece en Francia, el papá de Santa Teresita por un cuñado suyo conoce esta devoción, se anota él en esta archicofradía, anota a sus hijas en esta archicofradía, él tiene una imagen, una copia de esta imagen del milagro del Vaticano, Santa Teresita le tiene una gran devoción a esa copia de la imagen y vieron cómo se va uniendo esa cadena de cosas, porque evidentemente Dios entreteje, ¿no?, con un hilo de oro toda la historia para que de alguna manera su voluntad se manifieste, claro, no en los años que vive un hombre, ¿no?, que pueda hacer planes a pocos años, ¿no?, sino en ese tiempo de Dios que evidentemente puede ir sembrando a través de la acción del Espíritu Santo un deseo en distintas personas, en distintos momentos. Ese deseo le da sentido a esas vidas, vieron, así como les contaba que la vida de Sor María de San Pedro estuvo muy marcada por la muerte de su madre, por la muerte de 10 hermanos suyos. Bueno, también la vida de Leo Dupont estuvo marcada por la muerte de su padre, de su hermano, de su esposa, de su hija. Y evidentemente también la pérdida de esos afectos que hubiera llenado su vida afectiva de haber vivido. Bueno, todo ese afecto encuentra otro objeto, ¿no? Y ese objeto del afecto tanto de Sor María de San Pedro
como de Leo Dupont, es Dios y el deseo de que cuando se experimenta que ese afecto consuela tanto, ¿no? Y llena tanto eso que podría ser un vacío, ¿no? La ausencia de los seres queridos, pero esa presencia de ese ser con mayúscula querido consuela tanto esas ausencias, entonces lógicamente hay como un deseo de, bueno, sépanlo, ¿no es cierto? Descúbranlo, miren, esto es muy hermoso, ¿no? Saber que siempre lo tenemos, que siempre podemos mirarlo y que además en la vida eterna vamos a pasarnos mirándolo a Dios. Así que evidentemente es algo muy lindo el que nosotros podamos tener esta devoción de mirar el rostro de Jesús y también nosotros seamos uno de esos eslabones dentro de esa cadena de esta devoción, también nosotros podamos proponérselo a otras personas y también nosotros encontremos ese consuelo, ¿no? De esa presencia en medio de todas las ausencias que todos tenemos. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.